¿Cómo debe recibirse la Sagrada Comunión? Primera parte. Ya desde hace varios años se observa en la Iglesia la implementación de la comunión en la mano, y al aparecer la pandemia fue una excusa perfecta para obligar e implementar en todas las diócesis del mundo que solo los fieles pueden recibir la comunión en la mano. Es lamentable ver cada día que ya no hay respeto a nuestro Señor sacramentado, porque se recibe como si fuese un caramelo, sin darse cuenta que están recibiendo al Rey de Reyes, y por lo tanto debe recibirse con el debido respeto como Él se merece. Es lamentable que muchos sacerdotes y laicos piensen que pueden contaminarse por un virus al dar o recibir la comunión en la boca. ¿Acaso no es el mismo Dios que está presente en cada Eucaristía? A lo largo de los siglos, los papas, obispos y sacerdotes nos enseñaron lo mismo, no tanto con palabras, sino por el ejemplo y especialmente por la celebración de la antigua misa en latín, donde la profunda reverencia por el Santísimo Sacramento como verdadero cuerpo de Cristo estaba en cada movimiento que hacía el sacerdote. Nuestros padres nos enseñaron estas cosas no por transmitirnos una venerada tradición sin fundamentos. Ellos nos han enseñado estas cosas con la palabra y el ejemplo para mostrarnos fidelidad a la fe católica y reverencia hacia el Santísimo Sacramento. Entonces, ¿dónde está la fe de nosotros, los cristianos católicos? Hoy en día, la Iglesia escucha otras voces en vez de escuchar a Dios uno y trino. En este momento la Iglesia ha escuchado la voz del mundo. Se ha infiltrado la masonería dentro de la Iglesia, imponiendo normas que van en contra de la tradición de la Iglesia con el fin de quitar la divinidad de nuestro Señor presente en la Eucaristía. Cada día se crucifica a nuestro Señor ofendiéndolo por tantos sacrilegios y pecados. ¿A quién debemos obedecer? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículos del 27 al 33. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador.
para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto. Las tasas, si se le deben tasas. Obediencia, si corresponde obedecer. Respeto, si se le debe respeto. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Concilio de Trento, el sacramento de la Eucaristía, sesión 13, que es la tercera celebrada en tiempo del Sumo Pontífice Julio III, en 11 de octubre del año 1551. Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Capítulo 4 de la Transubstanciación. Mas por cuanto dijo Jesucristo, nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo, lo que ofrecía bajo la especie de pan, ha creído por lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios, y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transubstanciación la Santa Iglesia Católica. Capítulo 5 del culto y veneración que se debe dar a este Santísimo Sacramento. No queda pues motivo alguno de duda en que todos los fieles cristianos hayan de venerar a este Santísimo Sacramento y prestarle, según la costumbre,
siempre recibida en la Iglesia Católica, el culto de la Tría, que se debe al mismo Dios. Ni se le debe tributar menos adoración con el pretexto de que fue instituido por Cristo nuestro Señor para recibirlo, pues creemos que está presente en él aquel mismo Dios de quien el Padre Eterno, introduciendo en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Él mismo, a quien los magos postrados adoraron, y quien finalmente, según el testimonio de la Escritura, fue adorado por los apóstoles en Galilea. Declara además el Santo Concilio que la costumbre de celebrar con singular veneración y solemnidad todos los años, en cierto día señalado y festivo, este sublime y venerable sacramento, y la de conducirlo en procesiones honorífica y reverentemente por las calles y lugares públicos. Se introdujo la Iglesia de Dios con mucha piedad y religión. Es sin duda muy justo que haya señalados algunos días de fiesta en que todos los cristianos testifiquen con singulares y exquisitas demostraciones la gratitud y memoria de sus ánimos respecto del dueño y redentor de todos, por tan inefable y claramente divino beneficio. En que se representan sus triunfos y la victoria que alcanzó de la muerte. Ha sido por cierto debido que la verdad victoriosa triunfe de tal modo de la mentira y herejía, que sus enemigos, a vista de tanto esplendor y testigos del grande regocijo de la Iglesia universal, o debilitados y quebrantados se consuman de envidia, o avergonzados y confundidos vuelvan alguna vez sobre sí. Capítulo 8. Del uso de este admirable sacramento. Con mucha razón y prudencia han distinguido nuestros padres respecto del uso de este sacramento 3 modos de recibirlo. Enseñaron pues que algunos lo reciben solo sacramentalmente, como son los pecadores; otros solo espiritualmente, es a saber aquellos que recibiendo con el deseo este celeste pan, perciben con la viveza de su fe que obra por amor su fruto y utilidades. Los terceros son los que lo reciben sacramental y espiritualmente a un mismo tiempo, y tales son los que se preparan y disponen antes de tal modo que se presentan a esta divina mesa adornados con las vestiduras nupciales. Mas, al recibirlo sacramentalmente, siempre ha sido costumbre de la Iglesia de Dios que los legos tomen la comunión de manos de los sacerdotes, y que los sacerdotes, cuando celebran, se comulguen a sí mismos, costumbre que con mucha razón se debe mantener por provenir de tradición apostólica. Finalmente, el Santo Concilio amonesta con paternal amor, exhorta, ruega y suplica por las entrañas de misericordia de Dios nuestro Señor a todos,
y a cada uno de cuantos se hallan alistados bajo el nombre de cristianos, que lleguen finalmente a convenirse y conformarse con esta señal de unidad en este vínculo de caridad. Y en este símbolo de concordia, y acordándose de tan suprema majestad y del amor tan extremado de Jesucristo nuestro Señor, que dio su amada vida en precio de nuestra salvación, y su carne para que nos sirviese de alimento, crean y veneren estos sagrados misterios de su cuerpo y sangre, con fe tan constante y firme, con tal devoción de ánimo y con tal piedad y reverencia, que puedan recibir con frecuencia aquel pan sobresubstancial. De manera que sea verdaderamente vida de sus almas y salud perpetua de sus entendimientos, para que, confortados con el vigor que de él reciban, puedan llegar del camino de esta miserable peregrinación a la patria celestial, para comer en ella, sin ningún disfraz ni velo, el mismo pan de ángeles que ahora comen bajo las sagradas especies. Y por cuanto no basta exponer las verdades si no se descubren y refutan los errores, ha tenido a bien este Santo Concilio añadir los cánones siguientes, para que, conocida ya la doctrina católica, entiendan también todos cuáles son las herejías de que deben guardarse y deben evitar. Cánones del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía del Concilio de Trento. Los cánones primero hasta el canon número 11 se encuentran explicados en el video anterior, con el siguiente título: La enseñanza de la fe católica sobre la recepción de la Eucaristía. Tratado de San Ambrosio sobre la Eucaristía. San Ambrosio, del año 340 al 397, fue obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 35 doctores de la Iglesia Católica. En su tratado escribió sobre la Eucaristía. La realidad de la transustanciación. El mismo Señor afirma: esto es mi cuerpo. Antes de las palabras de la bendición, otra es la realidad que se nombra. Después de la consagración, es significado el cuerpo de Cristo. Lo mismo podemos decir de su sangre. Antes de la consagración, otro es el nombre que recibe. Después de la consagración, es sangre. Y tú dices amén, que equivale a decir así es. Que nuestra mente reconozca como verdadero lo que dice nuestra boca, que nuestro interior asienta a lo que profesamos externamente. La Eucaristía, alimento espiritual. La Iglesia, contemplando la grandeza del don divino, exhorta a sus hijos y miembros de su familia a que acudan a los sacramentos diciendo: comed, mis familiares, bebed y embriagaos, hermanos míos,
Compañeros, comed y bebed, y embriagaos, mis amigos. ¿Qué es lo que hay que comer y beber? Nos lo enseña en otro lugar el Espíritu Santo, por boca del salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. En este sacramento está Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. No es por tanto un alimento material, sino espiritual. Por ello dice el apóstol, refiriéndose a lo que era figura del mismo, que nuestros padres comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, el cuerpo de Dios es espiritual. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y divino, ya que Cristo es espíritu, tal como lo leemos. El Espíritu ante nuestra faz, Cristo el Señor. Este alimento fortalece nuestro corazón y esta bebida alegra el corazón del hombre, como recuerda el salmista. Hasta aquí, queridos hermanos, la primera parte del video. La segunda parte del video tiene los siguientes contenidos. Catecismo de San Pío X, Congregación para el Culto Divino y la Disciplina